Soy el pastor Juan José Gil. Debemos de tener mucho cuidado en no bajar la guardia en el sentido de que algunas interpretaciones acerca del final de los tiempos pueden llegar a confundir, especialmente aquellos que ponen mucho énfasis en la historicidad. Me refiero a aquellos que enseguida te van a interpretar que todas esas cosas que están escritas en los profetas sencillamente ya se cumplieron. Entonces usarán textos que efectivamente pueden tener una explicación en el pasado, pueden tener un cumplimiento, una realización de esas cosas que figuran ya en el pasado, que en efecto eran profecías, pero que ahora para nosotros serían cumplidas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que no siempre, ni mucho menos, es así. Hay cosas que aún tienen que cumplirse. Y porque tienen que cumplirse no tenemos que perderlas de vista. Efectivamente, en Mateo 24, los discípulos preguntan a Jesús no solamente cuándo ocurrirán estas cosas de las que Jesús hablaba, cuando decía que no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo, el templo previamente de Salomón, que después fue el templo de Herodes en los días de Jesús, y que era seguramente pues una de las maravillas arquitectónicas de su época. Jesús les dice a los discípulos, ante su asombro por aquellas edificaciones, que no quedaría piedra sobre piedra. Después los discípulos, sentados con él en el Monte de los Olivos, le van a preguntar cuándo ocurrirían esas cosas, pero no solamente eso, sino también y cuál sería la señal de su venida y del fin del siglo. Entonces, obviamente, Jesús va a responder a ambas preguntas. De una forma va a responder acerca de cómo se va a dar el suceso de que el templo deje de existir, de que sea desmantelado hasta no quedar piedra sobre piedra. Y esto, por supuesto, es historia, ya que en el año 70 de nuestra era, la era cristiana, pues ya sabemos lo que pasó. El emperador Vespasiano mandó a su hijo Tito dirigiendo los ejércitos de Roma para contener, para acabar con la sublevación judía. Y eso finalmente hizo que se cumpliera aquella predicción de Jesús. Pero no era lo único que le habían preguntado. Le habían preguntado también cuándo sería su venida y el fin del siglo, qué señales habría. Y entonces Jesús no solo va a responder la primera pregunta sobre la destrucción del templo, sino también les va a explicar cómo se podría entender el momento de su venida y del fin del mundo, que era la gran interrogante, ¿no? Por eso, cuando Jesús habla de todos esos acontecimientos, cómo habrá falsos profetas, falsos cristos, cómo habrá guerras y rumores de guerras, todas estas cosas que se han repetido a lo largo de la historia, casi de forma cíclica, pues nos pueden hacer parecer que todo se refería a lo mismo, es decir, a la destrucción del templo o a los momentos, digamos, históricos alrededor de ese suceso. Pero sabemos que no era así, porque la profecía va mucho más allá. Nos lleva hasta precisamente responder cuál era el momento de la venida de Cristo o del regreso de Jesús y por tanto del final de los tiempos o del fin del mundo. Esa es la respuesta que Jesús les va a dar de una forma lo más concisa o completa que era necesario dar en ese momento. Y por eso, leyendo todas esas cosas en Mateo 24, después Jesús va a decir en ese discurso, en esa explicación, va a decir que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y va a describir entonces su regreso.
va a explicar cómo las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lamentando todas las personas que están en el mundo por las cosas que están aconteciendo, y entonces describe cómo el Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y no se queda ahí, sino que dice cómo sus ángeles van a ser enviados para recoger a sus escogidos de los cuatro vientos. Luego Pablo recogería esa misma descripción para hablar de la resurrección y del arrebatamiento. En otras palabras, Jesús no está solamente describiendo los acontecimientos alrededor de la destrucción del templo de Herodes, no. Está dando un salto en la historia para responder la otra pregunta acerca del fin del mundo. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista, porque como atalayas necesitamos saber no solamente quizá lo que haya pasado en otros tiempos, sino mucho más aún qué puede estar pasando hoy, por la advertencia que tenemos que dar, por la necesidad de explicarle a la gente, especialmente a los creyentes, que se van a cumplir esas profecías y que va a venir ese momento en el que Jesús va a regresar. Y, y alrededor de esto, pues podríamos analizar Apocalipsis, porque aunque es cierto que Apocalipsis tiene una trayectoria muy larga y que hasta nos puede hacer pensar que hable de ciclos de la cristiandad, en donde se den más o menos estas cosas, pero tampoco eso nos debería de extrañar en el sentido de que sí, hay profecías del Antiguo Testamento, como leemos, por ejemplo, en Isaías 9, Isaías 11, cuando se anuncia, por ejemplo, que el nacimiento del Mesías, un niño nos es nacido, se da una descripción de sus características más o menos, lo puedes leer ahí en ese capítulo 9 de Isaías, pero inmediatamente después dice, juntamente con eso, dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin, en fin, empieza a hablar de lo que se conoce como el reinado mesiánico. En otras palabras, que podría transportarse al futuro, a esa nueva tierra, a ese nuevo cielo. Algunos dirán incluso el milenio. Bueno, no sabemos del todo hasta qué punto habrá un milenio literal en la tierra o ya ha transcurrido un milenio más de carácter espiritual, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que no nos está describiendo cosas Isaías que son inmediatas a la vida terrenal de Jesús, sino que dan un salto en la historia. Lo mismo ocurre con Isaías 11, cuando nos está hablando de características del Mesías, como que efectivamente él va a estar ungido con la sabiduría y el conocimiento de Dios, lo puedes también leer ahí. Y después sigue describiendo cosas que obviamente no se cumplieron en los días de Jesús, ni aunque fueran figuradas. Es que nos está describiendo el reinado del Mesías, el reinado futuro. Así que lo que observamos ahí, y lo tenemos que tener en cuenta, es que ciertamente atender y entender las profecías no siempre es fácil, pero tenemos que tener por lo menos no sé si la sabiduría o el discernimiento para ver cómo Dios está revelando cosas que aunque desde aquel momento se vieran como algo continuado, en la historia real no es algo continuado. Alguien lo explicó como si se tratara de un paisaje en el que ves distintas montañas que en el horizonte o sobre el horizonte tú las ves todas juntas como si fuera un solo sistema montañoso. Pero luego en la realidad, cuando te adentras en el paisaje, te das cuenta que entre una montaña y la siguiente detrás, pues había una larga distancia. Pero eso no se podía ver desde la perspectiva de hace muchos siglos, incluso milenios, como es el caso de Isaías, cuando vería el futuro. Entonces, por favor, tengamos
mucho cuidado de no dejarnos llevar solamente por la historicidad, es decir, aquellas cosas que ya forman parte de la historia, que fueron reveladas y que nos puede confundir haciéndonos creer o interpretando nosotros erróneamente que las cosas son así, es decir, que cuando Jesús ha muerto o ha cumplido su ministerio, ha resucitado, entonces todo lo demás venía a continuación, porque sabemos que, por lo menos en términos literales, terrenales, no es así. Y entonces tenemos que entender que hay un salto histórico, sin duda que sí. El salto puede ser muy largo, es decir, desde la primera venida de Jesús a su regreso, por lo menos hay 2000 años. Ya estamos cumpliendo prácticamente esos 2000 años. Entonces, ¿por qué esto es importante para la función actual de una atalaya? Es sencillamente porque tenemos que seguir advirtiendo acerca del cumplimiento de estas cosas que tienen que ocurrir. Hablo de la segunda venida de Cristo, pero también hablo de lo que Jesús menciona anterior a su venida, como es la gran tribulación, las tribulaciones de ese tiempo como señales, las guerras, en fin, los terremotos, todo lo demás, que por supuesto se han dado en muchas otras ocasiones en la historia, pero en este momento en concreto que Jesús señala, se van a dar, pero conectadas con el tiempo del regreso, de la segunda venida de Cristo. En fin, lo explico de esta manera para que no nos dejemos engañar por algunas explicaciones históricas que nos quieren señalar que estas cosas ya se cumplieron. Bueno, si se cumplieron hasta cierto punto, eso no significa que no haya situaciones similares que puedan ocurrir mucho después, porque ya lo vemos, como acabo de mencionar, en Isaías, y se podría hablar largo y tendido pues acerca de Apocalipsis, acerca de las predicciones de Pablo y tal. Entonces, en fin, os dejo con esto, solamente quería hacer esa reflexión, porque como atalayas en este tiempo tenemos que ver lo que viene, o sea, lo que está llegando por el horizonte. Debe ser advertido, debe ser declarado, proclamado, para advertencia al pueblo, a la nación. Personalmente creo que sí. Y por eso están ahí escritas y descritas. En fin, os dejo con eso. Que el Señor os bendiga.